su encuentro multimodal de mecánica de fluidos. De verdad, les pido disculpas que no les he subido la segunda evaluación porque he tenido algunos contratiempos, pero este fin de semana, con el favor de Dios, van a tener la nota de la primera evaluación en plataforma y también la voy a subir de una vez a lo que es la zona del estudiante para que ustedes la tengan allí. Vamos a ver en este orden de ideas eh, lo que es materia concerniente a la segunda evaluación que tiene que ver con la unidad 2. Vamos a ver por aquí. La unidad 2 que tiene que ver con lo que es estática de fluidos. ¿Sí? Lo que tiene que ver con estática de fluidos. Yo de pronto, a diferencia del semestre pasado, lo que son las ecuaciones básicas hidrostáticas, lo voy a colocar por aquí. Pero antes de ver el tema como tal, ¿sí? La palabra estática viene de que cumple las ecuaciones de equilibrio estático. Es decir, que ese fluido, ¿verdad?, está en reposo o en reposo estacionario. Se mueve a velocidad constante también. Como ya hay un material dispuesto en plataforma, no sé si yo reviso hoy anoche, donde están las demostraciones y las cuestiones hidrostáticas, no lo voy a hacer para ahorrar un poco el tiempo, utilizar el tiempo y utilizar otras cosas importantes. Y también le voy a colocar unos ejercicios típicos para que ustedes trabajen por la segunda unidad, que va a estar disponible a partir de la próxima semana. Entonces vamos a aprovechar, no va a hacer las demostraciones de las cuestiones de hidrostática, porque para efectos de este problema, ¿verdad? Para efectos de los puntos, yo los tengo por acá copiados. El primer punto es presión. Vamos a ver primero qué es presión. Vamos a ver la ecuación de presión. Y la presión se define como, ¿verdad?, la fuerza aplicada sobre el área. Veo aquí conectado a Ángel. Buenos días, Ángel. Quedó conectado allí. Entonces, vamos a definir primero qué es presión. La presión se define como la fuerza aplicada a un área transversal. ¿Sí? Me explico. Yo puedo tener acá una barra, ¿no? Y a esta barra yo le aplico una fuerza axial. Una fuerza axial. ¿Sí? ¿Cuál sería el área transversal? Viene siendo toda esta. Esta sería el área transversal. Entonces, la presión se define como la fuerza axial de la barra. ¿Entre quién? Entre el área transversal. Generalmente las unidades de presión, si esta fuerza la tengo en Newton y esta la tengo en metros cuadrados, ¿esto igual a qué? A Pascal. Sí, a Pascal. Pero si yo estas unidades las tengo en Newton sobre milímetros al cuadrado, estas unidades serán mega, ¿qué? Mega pascales. Entonces la presión está definida como la fuerza entre el área ¿qué? Transversal. ¿Ok? Aquí tengo otro punto que vamos a definir hoy, en el día de hoy, que son lo que es variación de la presión. Variación de la presión
con la elevación. ¿Sí? La variación de la presión con la elevación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí para analizar la variación de la presión con la elevación? ¿Sí? Nosotros vemos que si por lo menos yo tengo aquí el nivel del mar, y aquí tengo, qué sé yo, 100 metros de altura, H1 igual a 100 metros, y por aquí tengo un H2 igual a 200 metros, y así sucesivamente. ¿Qué pasa a medida que yo voy subiendo? ¿Qué pasaría cuando yo voy subiendo? Por decir, yo aquí estoy en el nivel del mar, y aquí voy subiendo, y después estoy aquí. ¿Qué pasaría con la presión? ¿Qué dice alguien que está en línea? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. La presión aumenta. La presión aumenta. Ajá. Y no debería disminuir, porque si la presión aumenta, no, sí, perdón, la presión aumenta, tiene razón, acá vamos subiendo, ¿sí? ¿La presión qué? ¿La presión qué? Aumenta. Aumenta. Sí, por eso corrijo, sí, la presión aumenta porque precisamente las aeronaves, los F-16 y las aviones, tienen que tener un fuselaje ¿para qué? Para evitar que la Para que presión, eh, aumente y estén despresurizados. ajá, tiene que estar represurizada, porque precisamente esa presión, a medida que yo voy aumentando, voy subiendo de altura, va a, ¿ok? A aumentar, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver como otro punto importante, lo que es medición de presión, ¿sí? ¿Mediciones de qué? De presión. Como yo le dije, la presión, la presión se puede medir en tres unidades. Bueno, en pascales y su derivada, que son mega, ¿qué? Pascales. Me- La segunda, que es que atmósferas. Y la tercera, que es que Libra sobre segundo cuadrado. ah, Libra ¿cómo? sobre segundo cuadrado que PCI. PSI. Pero básicamente, las PSI, ¿sí? Las PSI. Pero básicamente las que más se trabajan son que esta y esta. Claro, esta también, pero esta más a nivel que comer, comercial. ¿Sí o no? Bueno, Sí. copian allí para definir ahora, estamos viendo la base teórica. ¿Puedo borrar aquí? Bueno, igualmente esta va a quedar grabada, ¿ok? ¿Puedo borrar aquí? Ok. Vamos a definir ahora sí lo que son las fuerzas hidroestáticas. Fuerzas hidroestáticas. Esta demostración de la fuerza hidroestática no la voy a hacer ahorita aquí porque es muy larga, pero yo voy a revisar si está la videoclase del semestre pasado para que ustedes la visualicen. Porque aquí, para hacer esa demostración, hay que utilizar derivadas parciales, pero como es larga, pues no la voy a colocar. Sencillamente, aquí vamos a definir que vamos a tener tres ecuaciones a utilizar aquí en hidrostática. La primera, que es la derivada de la fuerza superficial, ahorita le coloco la leyenda, va a ser igual al gradiente de presión por el diferencial del volumen específico. ¿Sí? Entonces va a ser la fuerza, la derivada de la fuerza superficial va a ser igual al gradiente de presión por la derivada del volumen específico. Y la otra que vamos a tener es menos la
el gradiente de presión más este rho significa densidad por la gravedad, va a ser igual a presión por la aceleración. Entonces, lo vimos en el primer corte, esta significa que densidad. ¿Y este qué significa? Gravedad. ¿Okay? La gravedad, nosotros sabemos que la gravedad la podemos trabajar como 9,8 metros por qué? Por segundo. Sobre segundo cuadrado. Correcto. Y la densidad, que también lo vimos en la parte introductoria, que fue la primera evaluación, ¿cómo se define la densidad? Como la Masa sobre volumen. sobre el volumen. ¿Sí o no? Densidad Sí. que es masa sobre volumen. O sea, que estos son kilogramos sobre metro ¿qué? Cúbico. ¿Ok? Masa sobre volumen. Kilogramos sobre ¿qué? Metro cúbico. Voy a borrar. Copien aquí. Ah. ¿Voy a borrar aquí? Voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte. Vamos a copiar otra ecuación que pertenece a la hidrostática, que es la derivada. Esta también sale en una demostración, ¿no? Pero no la voy a hacer porque es un poco larga. La derivada de la presión con respecto a la derivada de Z, que es la cara de una de las superficies de un cubo, va a ser igual a menos la derivada de la densidad, perdón, va a ser igual a menos la densidad por la gravedad. Y esto se va a definir, si yo despejo de acá la derivada de la presión, es esta, me va a quedar que la derivada de la presión va a ser igual a menos la densidad por la gravedad por el diferencial de la superficie. En este caso, que estamos hablando de que esa presión se está aplicando sobre una cara de un cubo, es decir, un ejemplo. Yo tengo aquí este cubo aquí, y yo tengo un fluido internamente, yo tengo aquí Z, aquí tengo X y aquí tengo Y. Yo aquí tengo internamente un fluido, ya adentro, y supongamos que yo estoy estirando esta cara. Entonces, ¿qué va a hacer qué? Es Z. ¿Sí? Si yo estoy estirando esta cara, por ejemplo, va a ser de X, y estoy estirando esta cara, va a ser de Y. Entonces, esta va a ser otra ecuación que vamos a utilizar, que la derivada de la presión va a ser igual a menos la densidad por la gravedad, aquí, por el diferencial de la superficie. ¿Okay? Esta se llama ecuación de estática de fluidos. Ecuación de estática de fluidos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. ¿Cómo podemos ilustrar nosotros un ejemplo aquí? Vamos a tratar de hacer un ejemplo. A ver. Un ejemplo. Se tiene. Vamos a cortar aquí. Un acuario cuya densidad o de un acuario lleno de agua, cuya densidad es de 1,03
kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Vamos a suponer esto. Y se sabe que el área, el área, vamos a colocar aquí, sí, el área de una de sus caras está definida como se muestra en la figura. En la figura. Como se muestra en la figura. Entonces, aquí nos pide calcular la presión ejercida sobre una de las caras. De las caras del acuario. Entonces aquí vamos a tener, vale más o menos el dibujo. Vamos que yo tenga aquí el acuario de esta forma. Aquí. Y pues esto está lleno de ¿qué? De un fluido. Voy a suponer que, pasa es que aquí no me quedó, pero este acuario es un cubo. No me quedó perfectamente, es un cubo. Vamos a hacerlo con un cubo. Ahora sí. Ahora sí es un cubo, ¿no? ¿Verdad? Y aquí internamente tiene que un fluido que ejerce presión sobre ¿qué? Sobre las caras, ¿correcto? Entonces, supongamos que a mí me dicen que cada una de las caras vale 2 metros. Por ejemplo, esta vale 2 metros. Vamos a colocar así. Para definirla. Sí, vamos a colocar aquí 2 metros. 2 metros. Y como es un cubo, pues no vale que 2 metros, ¿verdad? Y supongamos que yo voy a calcular la presión sobre una de las caras. Voy a tomar esta cara. Quiere decir que esta cara también aquí vale ¿qué? 2 metros. 2 metros, ¿sí? A mí me van a pedir que calcule ¿qué? Que calcule lo La que es presión. el diferencial de ¿qué? Perdón, lo que es la presión. ¿Sí? Entonces yo voy a establecer la fórmula que dice, oye, diferencial de presión es igual a ¿qué? A menos la densidad por la gravedad o el diferencial de Z. Este diferencial de Z es el diferencial del área. ¿Sí o no? Es el diferencial de ¿qué? Del área. Ahora bien, yo voy a establecer primero que el área de una de las caras va a ser base por ¿quién? Por Por la altura. altura. La base por ¿quién? Por la altura. Entonces aquí voy a definir que va a ser base por ¿qué? Por altura. ¿No? ¿Cuánto vale la base aquí? 2 metros. 2 metros. ¿Y la altura? ¿Vale qué? 2 metros. ¿Cierto? 2 metros. Entonces el área que me quedaría aquí es 4 ¿qué? Metros cuadrados. 4 metros ¿qué? Cuadrados. ¿Ok? Ahora bien, Perdón, porque ¿para la cara es un cuadrado. ¿cómo?
La cara es un cuadrado, por eso es que se explica base por altura. Sí, base por altura. Claro, eh, yo puedo aplicar base por altura porque igualmente, si es un cuadrado o un rectángulo, se aplica la misma fórmula. Lo que pasa es que cuando es cuadrado, la base es igual a qué? A la altura, ¿cierto? Sí. Por eso lo estoy diciendo. Porque a veces usted dice, profesor, pero si esto es un cuadrado perfecto, no puedo aplicar base al cuadrado. Sí, es lo mismo, pero también la puedo utilizar la rectángulo, base por altura. Lo que pasa es que la base es igual a qué? A la altura. ¿Sí? Entonces yo puedo aplicar la del rectángulo también ¿para qué? Para un cuadrado. Ahora bien, yo tengo aquí que la altura vale 4 ¿qué? Perdón, la altura no, el área vale 4 metros, correcto. Entonces, 4 metros cuadrados. 4 metros cuadrados. ¿Qué pasa? A mí me mandan a buscar la presión. Yo voy a dejar este dato aquí, ¿ok? Y yo me voy a ir para acá. Diferencial de presión menos gravedad por el diferencial de Z. Si yo quiero calcular de aquí la presión, yo debo integrar el lado izquierdo, que vendría siendo el diferencial de qué? De presión, y debo integrar el lado ¿qué? El lado derecho, que viene siendo menos la densidad por la gravedad por el diferencial de la superficie, de una de las caras, en este caso. Entonces, cuando yo integre, ¿qué me va a quedar aquí? Recuerden que para integrar, la integral de x es igual a x más c, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo integro Sí. esto, entonces, la integral de d, ¿qué será? Si la integral, esta es la fórmula de integral, que es integral del diferencial de x va a ser igual a x más una constante. Obvio que aquí no Sí. le va a colocar la constante, Ángel, sino que la va a Ujú. diferencial de presión, ¿qué es? O la integral del diferencial de presión, ¿qué es? Pues P. ¿Sí lo ven? Porque si la Sí. fórmula dice que la integral del diferencial de x es x, y aquí me cambia el diferencial por P, que es aquí, es P, ¿verdad? Menos, Sí. menos, fíjense que aquí ocurre algo. Esta está aquí, menos la gravedad, menos la densidad por la gravedad, es una ¿qué? ¿Una qué? Contando. Es una constante. Y hay otra fórmula en integrales que me dice que cuando yo tenga una integral k por el diferencial de x, esta k va a salir de la integral por el diferencial de qué? De x. Es decir, que la constante, esta otra fórmula de integrales indefinida, para salir de qué? Esta k va a salir de qué? ¿De De la qué? integral. De la integral. ¿Quiénes son constantes aquí? La densidad, porque sabemos que la gravedad es 9, ¿qué? 8. 8 metros por segundo cuadrado. También es una constante. Entonces aquí me va a Sí. quedar la densidad por la gravedad por el diferencial de quién? De De Z. Z. ¿Qué pasa cuando yo calcule acá que la presión, y aquí vuelvo a aplicar por la gravedad, y quién es el diferencial de Z? ¿Quién es el diferencial de Z? ¿Es qué? Es Z. ¿Sí o no? La derivada de Z, ¿qué es? Z. Es Z. Es decir, que si yo estoy definiendo aquí que Z es una superficie, entonces esta área ¿qué es? Es el área de qué? De una de las caras. Porque si yo hay un diferencial de Z que me da Z, si yo le digo el diferencial de el integro, no estoy derivando, estoy integrando el diferencial del área que me da el área. ¿Sí lo ves? Sí. Ángel, disculpe, ¿no? Si voy muy rápido, No, no, está bien. sí me está entendiendo porque no sé el nivel académico que tú tienes. Creo Sí, que sí, yo. Sí. técnico, fue que me dijiste la vez pasada, ¿sí? El Hiciste técnico superior. ¿Ah? Sí, yo vi integrales y todo Ah, eso. bueno. Ok. Bueno, era para preguntarle por si voy muy rápido, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo integre el diferencial del área, me va a quedar, este es la integral, la voy a colocar aquí, integral del diferencial de quién? Del De Z. diferencial de quién? Del área. Entonces, del área. Cuando yo le integre, ¿qué me va a dar? El área. ¿Lo ves? El área. Entonces vamos a sustituir.
La presión aquí sería menos la densidad, que es 1, ¿qué? 1,03 kilogramos por qué? Por metro Cuadrado. cúbico, ¿verdad? Ah, cúbico, sí. ¿Sí? Por metro cúbico. Por el área que nos dio ¿cuánto? 4 metros cuadrados. Metros al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer aquí antes. Vamos a cancelar metros cuadrados, ¿ok? Con metros Un metro cúbicos. bajo. ¿Sí? Ujú. Voy a borrar. ¿Dónde puedo borrar? ¿Puedo borrar aquí arriba? De todas maneras, esta clase se va a ver en diferido y yo también le voy a colocar algunos problemas y cualquier cosa me acuerda, pues en buscan un juntos. Profe, ¿qué pasó con los problemas relacionados a la unidad, ¿no? Van a haber tipos para que ustedes que lo estudien. Porque esta diferencia, Ángel, y los demás que vean la clase en diferido, vamos a tener problemas para resolver, ¿no? El primero fue muy teórico. ¿Qué tal fue el primero? Estaba todo en la guía. Bien. Era verdadero y falso, pero había que leer bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Era muy teórico. Era la introducción a la mecánica de fluidos. Pero el sí ya tiene capacidad, amerita el cálculo. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Vamos a ver con la unidad. Me queda que la presión va a ser igual. Pero vamos a calculadora. 1, ¿sí? 1,03, ¿sí? ¿Por quién? 4, ¿no? 4, sí. Me da 4 menos 4,12. Y aquí, kilogramos, ¿sí? Sobre Perfecto. metro. Ángel, hay un errorcito aquí. ¿Qué me faltó meter? Ojo. ¿Qué La me faltó meter? gravedad. La gravedad, es que la unidad no tiene que parar. Porque aquí falta 9,8 ¿qué? Metros por segundo Metros. ¿qué? Cuadrado. Sí. Ahora sí, ¿por quién? Por el área que ¿qué? 4 metros cuadrados. 4 metros ¿qué? Cuadrado, ¿verdad? Cuadrado. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? A ver, me va a quedar que la presión va a ser menos 1,03 kilogramos por metro ¿qué? Cúbico por... 9,8 pero vamos a meter todo en el calculador. Menos 1,03 por 9,8 por 4. por 4. Este me da menos 40,38, ¿no? ¿Sí? 1,03 por 9,8 por 4. Y aquí me van a quedar kilogramos y metro cúbico por metro cúbico. ¿Me va a quedar qué? Pero metro cuadrado. Metro por metro cuadrado, metro cúbico. ¿Sí? Entre y abajo me va a quedar. Que no se me cancela, sería metro cúbico. Metro por metro cúbico. ¿Sobre qué? Sobre segundo. ¿Verdad? Entonces aquí me va a quedar que metro cúbico por metro cúbico se me cancela. Entonces la presión me va a quedar que menos 40,38 kilogramos por segundo. Pero Kilopascal. tengo una cosita aquí, ¿no? Que las unidades me tienen que dar ¿qué? En megapascal, o sea, las unidades me tienen que dar en newton sobre qué? Sobre Metro cuadrado. cuadrado, ¿verdad? Y aquí me están dando kilogramos por segundo. Entonces hay un errorcito por ahí. Y las unidades, ¿verdad? ¿Qué es? 4, ¿no? Aquí me están quedando. La gravedad que es 9,8, el diferencial del área me da el área. Entonces me va a quedar kilogramos por metro cúbico. Me están quedando kilogramos por segundo cuadrado. Se me tiene que quedar newton sobre metro cuadrado. Me quedan kilogramos por metro cuadrado. ¿Cómo hacemos para transformar? Vamos a ver. Si es esto mismo. Este sería kilogramos por qué? Por metro por segundo ¿qué? Al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver. ¿Sobre qué? Sobre metro cuadrado, ¿verdad? Vamos a aplicar una velocidad de decir lo mismo. En kilogramos, de aquí le queda 1 por metro. Metro, ¿cierto? 1 por Sí. metro. Metro. Y aquí me queda segundo al cuadrado por metro cuadrado.
metro por un metro, se me va, entonces me tiene que quedar para que sean equivalentes a Newton sobre, tiene que quedar segundo por qué, por metro. Entonces hay una unidad por ahí que me está echando broma. Si yo integro el diferencial del área aquí, ¿sí? El diferencial del área me va a dar que el área, ¿verdad? Que el área es 4 metros cuadrados, metro por metro, metro cúbico. Y la densidad es kilogramos por metro cúbico, metro cuadrado por metro cuadrado, metro cúbico. Lo que me tiene que quedar un metro abajo. Estas deberían ser unidades de área. Pero ¿por qué no cuadra entonces la fórmula? Hay que ver el cito por ahí. Y logramos, con este se me va. Me debería de quedar metros de kilogramos arriba, y sí me está quedando, pero se me está yendo ¿qué? Me falta, me tiene que quedar metros para que esto sea equivalente a ¿quién? A Newton sobre ¿qué? Sobre metro. Pero no sé por qué cuando integre no me está dando, no me está quedando. Y logramos, con la velocidad de masa sobre volumen está en metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por densidad. Está quedando la integral del área, la integral del diferencial del área. Y dice, Ángel, es que aquí hay un error. No, si está bien, no, porque Z está dando el área. Está dando el área. Diferencial del área. Diferencial del área. O diferencial del área. La derivada de este Z. Ya va, déjame ver una cosa. Ahora vamos. La derivada de este. Bien, cuando yo la integro. Sería X por X. Ya va, dame un segundito. Por X cuadrado. Mira, ahí no me queda esto. Pero si yo la integro. Me da X cuadrado. Bueno, sí, X está dando. No sé por qué me discrepancia de área. Si está bien. ¿Dónde está el error? En la figura. ¿Dónde está el error? Porque me están quedando kilogramos sobre segundo. Ahora lo tiene que quedar kilogramos segundo por metro. Por metro. Z vale igual. Y el integro que tiene este cuadrado. Yo creo que por eso, ¿no? Ya va. Si yo defino lo siguiente, ¿no? La base, llamemos la base pique X, que es igual a la altura, ¿cierto? O dejamos la Z, vamos a trabajar con Z, estamos trabajando con esa cara, Z y Z. Y aquí Z. Y entonces el área que me va a quedar Z por qué? Por Z, ¿y Z qué? Al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo. Vamos a trabajar en función de las variables. Entonces yo dije, el área pi va a ser Z qué? Z al cuadrado, ¿verdad? Si yo derivo el área al lado izquierdo y derivo el área al lado derecho, la densidad de Z que me va a quedar dA es igual a quién? A 2Z diferencial de quién? De Z, ¿verdad? ¿Cierto? 2Z diferencial de Z. ¿Sí? Quiere decir que si yo voy a cambiar, este va a ser igual a mi diferencial completo, entonces aquí donde está el error, porque yo tengo que cambiar todo este diferencial
este es el diferencial de Z por este que está aquí, por este, es decir, voy a borrar aquí, es decir, este diferencial de Z me va a quedar así. ¿Dos qué? 2Z. 2Z diferencial de Z. Lo voy a cambiar todo completo. Lo estoy haciendo en función de la variable. Entonces, ahora sí, cuando integre aquí, ¿qué me va a quedar cuando integre? Z cuadrado. P menos ρ por la gravedad. Entonces, ¿esta integral qué es? De x a la n, diferencial de x, va a ser x a la n más 1, entre n más qué? Más 1 1. ¿verdad? Entonces, le sumo un exponente y lo divido, ¿verdad? ¿Sí o no? Por esta forma. Es z cuadrado entre qué? Entre 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ahí sería Z cuadrado solamente porque el 2 que multiplica y el 2 que... Se me va. Sí. Se me va, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y entonces aquí me quedaría que la presión va a ser igual a menos ρ por la gravedad por z cuadrado. Vamos a ver, Sí. vamos a ver qué ocurre aquí. Fíjense que como yo llamé z, una de las caras, ¿verdad? Entonces yo llamé z que es una de las caras. O sea, aquí me va a quedar que presión va a ser igual a menos ρ por la gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Por z. Por Z. Vamos a meter ahí las unidades. Menos 1,03 0,3 kilogramos metro cúbico, ¿no? Por la gravedad que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Y aquí que me va a quedar Z que es 2 4. metros al cuadrado. O sea, aquí me va a quedar que ρ va a ser 1,03 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros. Lo estoy haciendo por otro lado, ¿no? Me da 4 metros cuadrados. Pero aquí vuelve a ocurrir, miren, se me va. Y esto me da, sí, porque me va a quedar metro por metro cuadrado, me vuelve a dar lo mismo. Entonces me queda 1,03 por 9,8 por 4. Me está dando lo mismo. 40,37 kilogramos por segundo cuadrado. Yo voy a revisar, porque esto me tiene que dar en qué? En pascales, ¿no? ¿Me tiene que dar en qué? En pascales. Pero para que sean pascales, aquí tiene que, ya lo demostré aquí, tiene que haber qué. Para que sean pascales, tiene que haber kilogramos arriba por metro, ¿por qué? Por segundo. Yo no sé por qué no me aparece el metro bajo. No sé si hay una unidad mala, pero yo lo voy a chequear. De todas maneras, el procedimiento es este. Se puede hacer incluso como hicimos al principio, ¿no? Sí, con el área, porque era lo mismo. Pero lo que pasa es que no entiendo por qué voy a revisar en mis apuntes, por qué me está dando kilogramos por segundo. Si tiene que darme kilogramos por metro por segundo, ¿qué? Al cuadrado. Una pregunta. La gravedad no se mide, no recuerdo exactamente, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. No, la gravedad es metros por segundo. La gravedad es aceleración. Son metros por qué? Por segundo. Déjenme revisar, voy a revisar a ver dónde está el tratamiento, porque me tienen que dar kilogramos por metro por qué? Por segundo. Recuerden que esto lo demostramos porque la presión se mide en newton sobre metro ¿qué? Cuadrado, ¿verdad? Y newton son kilogramos, ¿sí? Por metro por segundo ¿qué? Al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí que me va a quedar, que abajo me da metros. Yo tengo una doble aquí que me va a quedar kilogramos por metro. Y aquí abajo me quedan segundo por metro ¿qué? Al cuadrado. Entonces este con este se me van. Entonces me tiene que quedar kilogramos arriba por metro por segundo abajo.